En el año 1926, un profesor estadounidense construyó una máquina que era capaz de ayudar a los estudiantes con su aprendizaje. Luego de eso, otros hombres construyeron máquinas similares, porque supuestamente nuestro mundo iba a entrar en una era de lo que ellos llamaron revolución industrial del aprendizaje. Y así, como puedes ver en pantalla, surgieron un montón de prototipos e ideas de máquinas destinadas a optimizar el aprendizaje humano. Estos hombres pensaban que estaban en el camino correcto de un futuro soñado, pero la realidad terminó por decepcionarlos. La realidad del presente siglo XXI y el aprendizaje no fue lo que ellos imaginaron. De hecho, estos hombres de los que ahora hablaremos también predijeron de cierta manera la existencia de la inteligencia artificial. Sí, todo esto pasó hace casi 100 años, así que vayamos a ello. Es un tema fascinante. A principios del siglo pasado, el profesor estadounidense Sidney Price se le ocurrió que era una gran idea si un alumno pudiera de algún modo tener una máquina que valora sus respuestas ante diferentes preguntas y al instante le mostrara sus resultados, si ha fallado o no. El profesor, sin embargo, no sabía que esta idea solo sería la primera semilla de un campo de investigación gigantesco. Se puso manos a la obra y desarrolló esta pequeña máquina. El funcionamiento es simple. Se le presenta aquí una pregunta al alumno y este tiene que elegir la opción correcta de entre estas opciones. Si falla, no puede pasar a la siguiente pregunta hasta dar con la respuesta válida. El profesor pensó que si cada escuela o cada alumno pudiera tener una de estas máquinas, el aprendizaje de los alumnos iba a ganar una gran ventaja. Para 1929 firmó una alianza con una fábrica de instrumentos científicos. Sin embargo, miremos las fechas. 1929. Aquel año, Estados Unidos y otros lugares del mundo fueron barridos por la gran crisis financiera conocida como la Gran Depresión, así que todo el emprendimiento de Sidney Price se fue al garete. Aparte de todo, él mismo no se sentía tan seguro con su máquina, porque después admitió que aún tenía que perfeccionarla. Durante los años 30, el mundo se estaba recuperando económicamente, y en los 40s, pues bueno, sucedió algo llamado Segunda Guerra Mundial. No había recursos ni energías para prestar mayores consideraciones a las llamadas máquinas de enseñanza, y los avances se congelaron durante mucho tiempo, hasta la década de 1950, cuando el famoso psicólogo Frederick Skinner hizo sus incursiones en este campo. Sobre este Skinner ya hemos hablado antes, su experimento más famoso ya lo conoces, el típico de encerrar una paloma o una rata en una caja, donde pueden presionar un botón para recibir alimento, lo que eventualmente condiciona su comportamiento ante la recompensa de la comida. Tengo un video entero hablando sobre cómo estos experimentos han sido malinterpretados. El punto es que Skinner no solo hizo aportes en el campo experimental como muchos piensan, sino también en el campo de las llamadas psicotecnologías. Su mismo nombre lo explica, tecnologías que tienen que ver o interfieren con la psicología. Skinner empezó a diseñar sus propias máquinas de enseñanza, pero él quería llevar el asunto al siguiente nivel. Según sus palabras, el mundo ya estaba listo para la era de la educación automatizada. En 1954 publicó un famoso artículo sobre el tema, y en la Universidad de Pittsburgh impartió una conferencia donde expuso cuáles eran sus principales objetivos con las máquinas de enseñanza. Dijo que el sistema educativo tenía un gran problema, y es que los estudiantes se la pasaban estresados porque tenían que seguir un ritmo de estudio emparejado, y no todos aprenden a la misma velocidad. Y según él, los profesores estaban anticuados, porque los profesores no podían reforzar el estudio y las capacidades de todos los alumnos al mismo tiempo. Tenían que hacerlo uno por uno para realmente educarlos con propiedad, pero como eso les quitaba mucho tiempo, entonces ahora era necesario que las máquinas empezaran a desempeñar un papel protagónico en cada aula escolar. Se dice que algunos quienes presenciaban esta conferencia pensaron que Skinner estaba bromeando, pero no, él iba en serio. De cierta manera, Skinner sí estaba prediciendo algo, porque hoy en día es literalmente imprescindible para la mayoría de profesores la tecnología para organizar y para impartir sus clases. Sí, pero pues hoy en día que no requiere tecnología, no solo la enseñanza. Sin embargo, algo que sí es verdad es que cada alumno tiene su propio ritmo de aprendizaje, y en eso tal vez Skinner sí acertó, pero pues obviamente no era el único que lo decía, y toda esta conferencia solo era el principio del furor por las máquinas de enseñanza. En ese mismo 1954, los artículos en la prensa se llenaron con un montón de opiniones sobre el tema. Por ejemplo, el medio de noticias The Worcester Telegram había anunciado que estábamos en la era de las máquinas de enseñanza. O por ejemplo, esta página que vemos aquí, pertenece a una revista de los 60s y lanza la pregunta al público: ¿los robots van a enseñarle a tu hijo? Había surgido el término instrucción programada para denominar a todos estos nuevos métodos de enseñar con máquinas. Skinner no era quien había inventado estas máquinas, pero muchas noticias le daban el crédito y durante un tiempo se metió en algo de controversia, aunque al final Sidney Price recibió sus respectivos créditos. El punto aquí era, ¿por qué había tanto entusiasmo con las máquinas de aprendizaje? Es decir, casi siempre que ha surgido una nueva tecnología de este tipo, por lo general las críticas tanto
tanto buenas como malas, suenan por todos los medios. Pero con las máquinas de enseñanza parecía que la mayoría del público estaba conforme, pues en 1960 se publicó Teaching Machines a Programmed Learning a Source Book, disculpen mi inglés, un libro que compila los progresos de varios investigadores del tema, entre ellos Prisi y Skinner. En una parte anotaron 5 puntos relevantes de la instrucción programada, los cuales resumo a continuación. Número 1. El aumento de motivación del estudiante porque conoce exactamente su progreso y su nivel de conocimiento. Número 2. El valor de informar a los alumnos sobre sus errores sin ser juzgados por nadie más que por ellos mismos. La máquina no juzga. Número 3. El alumno no tendrá que esperar largos periodos de tiempo para probar sus conocimientos, porque los exámenes clásicos de toda la vida se realizan por lo general cada varias semanas en el aula. Número 4. La gran importancia del aprendizaje personalizado. Cada alumno va a su ritmo. Número 5. El valor que todos estos puntos aportan juntos al aprendizaje en general del alumno. Otro aspecto de suma importancia es la intimidad del aprendizaje. Se decía que con una máquina el alumno podría lograr un nivel de intimidad más grande, porque de cierta manera era algo más personal. Era algo que se trataba de él con la máquina y de poder hacer tantos intentos como él quisiera y en el tiempo que él necesitara. En el libro de La ciencia de la comunicación humana, el autor Wilbur Scrum lo explica de la siguiente forma. La instrucción programada busca manejar el aprendizaje en un sentido más íntimo y asegurarse de que el estudiante en realidad domine las competencias que pretende crear. Además también estaba la ventaja de que con las máquinas los alumnos tenían que prestar atención activa en todo momento. Son ellos quienes dirigen su propia enseñanza. No pueden, por ejemplo, no prestar atención al profesor mientras habla, porque el desenvolvimiento del tema depende de ellos mismos y la máquina. Era como un aprendizaje activo. Y si así como estas máquinas pretendían ser usadas para estudiantes, ¿por qué no lanzarlas también para trabajadores? Esa fue otra de las grandes ideas que se tuvieron en ese entonces. Crear máquinas que pudieran ayudar a los empleados de una empresa a capacitar más rápidamente a un trabajador nuevo. En pantalla están viendo un ejemplo de los años 60, un concepto de aprendizaje con máquinas para trabajadores. Me da algo de risa porque un tiempo yo estuve trabajando en un restaurante de comida rápida y como parte de la capacitación me llevaron frente a una computadora a ver un video de 30 minutos sobre normas de higiene, pero pues son las normas de higiene de más de sentido común del mundo, ¿no? Pero pues bueno, dije, estoy en la capacitación, tengo que ver 30 minutos este video, así que estuve ahí, ¿no? Sentado viendo el video. Termina, entonces me paro y voy con la encargada y le digo, disculpe, con la que me estaba entrenando, disculpe, ya terminé de ver el video. Y ella estaba platicando con otros encargados y me dice, no, ¿cómo? ¿Tan rápido se ve el reloj? No, según ella ve la hora y me dice, ¿tan rápido? No, tú seguramente la adelantaste, a veramos. Fuimos y me puso el video otra vez desde el principio y tuve que estar otra media hora ahí viendo el video. Obviamente me dio algo de pena, pues porque yo siendo nuevo en el restaurante, sin conocer a nadie, todos mis compañeros ahí trabajando, ¿no? Y yo nada más así sentado viendo un video durante pues una hora, media hora y luego otra media hora así, ¿no? Y pues probablemente mi encargada nada más me lo puso a ver 2 veces para tener una excusa para seguir ahí platicando, ¿no? Para decir, no, estoy entrenando al nuevo. Se suponía que estas máquinas iban a alcanzar un nivel óptimo de complejidad e iban a ser capaces de recolectar y clasificar datos sobre los alumnos. Estos datos le iban a servir al profesor para ahorrar mucho tiempo. Básicamente, si ya había máquinas que puedan enseñar y ayudar a repasar temas a los alumnos y a su vez almacenan datos y progresos personales, pues el profesor tendrá más tiempo para otras actividades importantes. Volviendo al libro compilatorio de 1960, leamos un párrafo. La educación es una industria a gran escala que debe utilizar métodos de producción en masa. Esto no implica en ningún sentido desafortunado la mecanización de la educación. Significa liberar al profesor de las pesadas tareas de su trabajo para que pueda impartir una enseñanza más auténtica, brindando al alumno una orientación más adecuada en su aprendizaje. Es posible que se produzca una revolución industrial en la educación. Sí, todas estas máquinas y ventajas iban a llevar al mundo a lo que denominaban allá entonces la revolución industrial del aprendizaje. Pero exactamente a qué se referían con ello, pues sin saberlo estos hombres se estaban refiriendo a un fenómeno de la educación que al final resultó ser bastante, digamos, paradójico. La revolución industrial como tal ha tenido varias etapas o formas, pero a nosotros nos interesa ahora aquella donde, ya sabes, las máquinas y las fábricas empezaron a reemplazar mucho del trabajo manual de los agricultores. Ahora podíamos producir en un solo día lo que antes tomaba semanas. Los productos eran fabricados con una velocidad tan acelerada y había tanta oferta que terminamos llegando a la era del hiperconsumismo. En el pasado hubiera sido imposible que existiera un supermercado tan lleno de productos en lata o empaquetados de todos los tipos y sabores. Pero sí, a eso llegamos. La industrialización aceleró las cosas, aceleró al mundo. Es ahí donde tenemos que prestar atención para notar la paradoja. La revolución industrial del aprendizaje implicaba lo mismo que acabo de decir, pero con los procesos de enseñanza
enseñanza de los alumnos, es decir, las máquinas iban a facilitar la recolección de datos. Si por ejemplo 30 alumnos hacían un examen en las máquinas, los resultados los iban a obtener al instante. El profesor ya no tenía que perder el tiempo calificando examen por examen. De la misma manera, el profesor tampoco tenía que perder el tiempo intentando averiguar cuáles eran los temas que sus alumnos necesitaban reforzar, porque todos esos datos los obtenía en forma de tablas y números que las máquinas le iban a ofrecer. ¿Qué significaba todo esto? Aceleración. Esa es la paradoja. Por un lado decían que cada alumno con estas máquinas podría llevar su propio ritmo de aprendizaje, tanto el que aprende velozmente como el que no, pero resulta después paradójico porque estas máquinas de aprendizaje iban a acelerar en general todo el proceso de aprendizaje del aula, o bueno, eso pretendían, ¿no? Con esta revolución industrial del aprendizaje, porque así como ahora podíamos producir un montón de productos muchísimo más rápido que antes, pues de la misma manera los profesores, ¿no? Pero por lo mismo, tal vez por avanzar tan rápido, iban a andar empujando a los alumnos a que llevaran un ritmo de aprendizaje muchísimo más veloz. Antes, por ejemplo, un profesor podía tardarse 1 o 2 días revisando todos los exámenes, y eso pues de cierta manera le daba algún descanso al alumno. Pero claro, como ahora se pretendía que todos los exámenes fueran mecanizados, pues eso al final iba a traer un aceleramiento que a lo mejor era más perjudicial para los alumnos. Hoy en día, de hecho, si todos los exámenes en las universidades se hicieran así, o sea, literalmente mecanizados, y que así se obtuviera el resultado de todos los exámenes, al final generaría más problemas, porque yo mismo cuando iba en la universidad, había exámenes, claro, que hacíamos en computadora, que el resultado era inmediato, pero muchísimos otros exámenes no. Muchísimos otros exámenes pues te daba la tranquilidad de decir, bueno, ya hice el examen, van a pasar 2-3 días en lo que es el resultado, pero pues no, o sea, en ese tiempo pues este tipo de consideraciones no se tenían, y pues se quería, ¿no?, que la educación fuera veloz y mecanizada en todo lo que se pudiera. Y todo esto que acabo de decir solamente es un problema de las máquinas de enseñanza, porque tienen otros problemas incluso más complejos. Otro de los grandes problemas es que hay temas cuyas respuestas, claro, o sea, pueden reducirse a números o a definiciones precisas. Por ejemplo, 4 más 4, o cuántos huesos tiene el cuerpo humano. Pero ¿qué pasa si querían construir una máquina que enseñara un tema muy complejo? Pues que tenían que ampliar la complejidad de la máquina a niveles incluso ridículos. Imagínate cuántas preguntas y respuestas tendrían que meter en una máquina para enseñar a la gente filosofía griega clásica. Y es aquí cuando entra el tema de la inteligencia artificial. En esos tiempos los investigadores ni siquiera tenían una noción de inteligencia artificial como popularmente tenemos hoy, pero, y es aquí donde tenemos que prestar atención, estos investigadores no estaban prediciendo la existencia de la inteligencia artificial, sino más bien lo contrario, estaban prediciendo que no existiría. Sé que suena raro dicho así, pero como siempre digo, vayamos a ello. Pongámonos en situación. Eran los años 60 y los investigadores se habían topado con una pared que en ese momento parecía infranqueable. Se habían topado con el lenguaje natural y la interpretación de los resultados. En palabras simples, esto era que, por ejemplo, un profesor de filosofía puede analizar tu respuesta a la definición de un concepto. Si en una prueba escribes el significado de alma, lo vas a escribir con lenguaje natural, algo tipo, pues yo pienso que la definición de alma es esto por X motivo y como consecuencia tenemos Y. Y el profesor lo entiende, puede analizar tu respuesta, te puede corregir y decirte tus bajas y altas en tu explicación. Pero ¿una máquina era capaz de esto? ¿Una máquina que solo sabe de números es capaz de leer y entender el complicado lenguaje natural de los humanos? Definitivamente no. Se planteó entonces que en este tipo de casos se le iba a dar al alumno la respuesta correcta de un concepto, y él mismo con su propio juicio debía discernir en qué se había equivocado o en cómo podía hacer para refinar su respuesta. Volviendo al ejemplo, el alumno tenía que escribir el significado de alma, y la máquina simplemente le iba a mostrar el resultado correcto de alma. La máquina no podía analizar, ni mucho menos entender las palabras del estudiante. Repito, para los investigadores de esos tiempos no era un sueño, era directamente imposible que algún día una máquina pudiera leer una respuesta humana con lenguaje natural. La idea más cercana que tuvieron los investigadores a la inteligencia artificial la anota en este libro Wilbur Scrum. Él dice, hablando obviamente de los años 60, que actualmente se estaban desarrollando máquinas que eran capaces de almacenar los datos sobre el progreso de los alumnos, sobre las respuestas anteriores y los fallos y los aciertos, a fin de determinar cuál es el tipo de pregunta más adecuada para las necesidades de cada alumno. Y aquí la parte más interesante, estos dispositivos electrónicos pueden proporcionar un sistema automatizado de instrucción programada, aunque adaptable, que puede acercarse a la flexibilidad de un tutor humano hábil. Tal cual el autor lo dice, que un sistema así
puede acercarse a la flexibilidad de un tutor humano hábil. Básicamente lo que hacen hoy en día las inteligencias artificiales generativas de texto. Mis perros están ladrando. Pero como decía, eso es literalmente, por ejemplo, un chat GPT ahora, que pueden acercarse a la flexibilidad de un humano real. Hoy en día tú sí puedes escribir con tus propias palabras una definición de alma y ChatGPT puede leer, ChatGPT o bueno, cualquier otra de estas inteligencias artificiales, ¿no? Puede leer tu respuesta y analizarla y darte sugerencias o correcciones. Obviamente una inteligencia artificial no se equipara a las prestaciones de un buen maestro, ¿no? De cualquier rama. Sin embargo, pues simplemente es muy llamativo, ¿no? Que el autor diga que puedan acercarse a la flexibilidad de un tutor hábil si estas máquinas se vuelven muy complejas. Obviamente él no tenía ni siquiera la mínima noción de inteligencia artificial como hoy, ¿no? Pero pues ya visto en retrospectiva, con la inteligencia artificial de hoy, pues resulta bastante llamativo. Y o sea, imagínate, ¿no? Todos estos investigadores pensaban que si todos tuviéramos una máquina de enseñanza, la educación tendría una revolución industrial del aprendizaje. O sea, si todos tuviéramos una máquina de enseñanza, decían los autores, ¿no? O sea, una máquina de enseñanza, o sea, literal esto que traigo en la mano. Hoy en día no es que ya existan las máquinas con las que soñaron estos investigadores. Hoy en día ya hay máquinas cientos de miles de veces mejores. Un teléfono celular y el internet es literalmente lo que todos ellos hubieran querido y más. Desde los tutoriales en YouTube para aprender una materia a tu ritmo hasta aplicaciones como Duolingo, que básicamente son estas máquinas de enseñanza pero 1000 veces más modernas. Ya vivimos en ese futuro donde todos tenemos máquinas para estudiar y aprender a nuestro ritmo y a nuestro estilo. ¿Pero acaso las cosas cambiaron? ¿De verdad llegamos a una revolución industrial de la educación? Pues la verdad sí que hemos revolucionado la educación, pero no precisamente en el mejor sentido de la palabra. En algunas cosas hemos dado en el clavo, pero en otras seguimos fallando. Aunque claro, el tema específico de la evolución de la educación será para otro video. Finalmente quiero decir algo, sé que un mejor título para este video hubiera sido la historia resumida de las máquinas de enseñanza, pero como ahorita mismo necesito pues visibilidad y alcance, pues por eso este video tiene ese título tan llamativo, ¿no? O sea, la máquina que vio el futuro. Sé que no es el mejor título para este video, pero pues sí necesito el mayor alcance que pueda. Y pues tampoco se trata de recurrir al clickbait más descarado, ¿no? También quiero decir que este video fue sobre máquinas de enseñanza y no de máquinas de enseñanza, porque voy a hacer un video en el futuro hablando sobre los prototipos, porque hay muchas cosas interesantes, ¿no? O sea, en el libro que les conté, el de 1960, hay varios modelos y los autores dan sus explicaciones, ¿no? De cómo ellos se imaginan que pueda funcionar esa máquina. Entonces voy a hacer un análisis de eso porque también da para otro video interesantísimo, porque en serio se propusieron varios prototipos de estas máquinas que, bueno, ya hablaremos en ese video de eso, pero muy interesante. Y bueno, también quiero decir que ya hacía varios videos que no me hacía un dibujo y el dibujo de hoy es esto. Creo que ahí se alcanza a ver bien. Es una computadora retro, sí, como siempre he dicho, no soy el mejor dibujante del mundo. Y pues creo que parece una computadora retro, no estoy seguro, pero sí, ese es el dibujo de este video. Y bueno, si gustas puedes apoyarme con una suscripción al canal o con una suscripción a las membresías. Son 3 niveles, yo les doy exactamente el mismo tipo de ventaja a cada nivel. Pues me ayudaría mucho, la verdad, si pudieras unirte a los miembros del canal. Te estaría muy agradecido. Así como también te estoy agradecido si solo ves este video, ¿no? Y pues sí, déjame un pulgar arriba y un comentario con lo que piensas tú. Yo te estaré leyendo. Sin más por el momento, yo soy Ronan Marcus y nos vemos en otro video. Hasta luego.